para cualquier persona, su salario es su principal instrumento de generación de riqueza. Los presupuestos no deben ser hechos de manera teórica. Los presupuestos deben parirse, los presupuestos deben engendrarse. ¿Y a qué me refiero? Gasto que tú hagas, meterlo en una pequeña caja. Yo le digo siempre que hagamos el experimento de la caja de zapatos. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa. Como ustedes saben, hemos empezado esta nuevo season de finanzas y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Frank Fuentes, que es un economista muy destacado. Hola Frank. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, por tomar tu tiempo. Nos vas a dar una información que creo que es súper importante para la gente, que es finanzas, que todo el mundo quiere saber Sí, cómo manejar el dinero y quién mejor que tú para darnos esa oportunidad de conocer y que tú nos brindes todo ese conocimiento que tú tienes. Pero gracias. antes de empezar, queremos saber quién es Frank Fuentes, así si me puedes hablar un poquito de ti. Bueno, yo soy dominicano y estoy viviendo aquí en los Estados Unidos desde el año 2015. Vine a trabajar en un organismo internacional y durante toda mi vida he estado siempre vinculado al área de la economía. Primero en mi país, en República Dominicana, trabajé para el Banco Central muchos años y después entonces estoy aquí. Y también pues tengo experiencia en el área de finanzas no tan solo por el hecho de haber estudiado también hacer un MBA en la universidad, sino también por haber por muchos años ejercido la docencia en las áreas de finanzas y sobre todo por mucho tiempo también di muchas conferencias y talleres sobre ese y otros temas. Y es un área de mi interés personal, el área de finanzas, porque es un área que me ha ayudado mucho a poder mejorar la manera en la que yo puedo administrar y poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Yo sé que vienes ahorita de Boston Sí, y yo sé que estás un poquito cansado, pero contento porque ganaron, sí, ¿verdad? exactamente. Go Celtics. Bueno, el día de hoy lo que quiero es que nos puedas explicar un poquito para que nuestra teleaudiencia, nuestros oyentes puedan saber un poquito acerca de cómo manejar el dinero. Sí, Entonces te voy a hacer unas 10 preguntas, todas las voy a leer, claro, claro, no hay problema. para que nos puedas contestar y así nos puedas guiar con toda tu experiencia. Claro, ¿Ok? claro. Bueno, la primera pregunta es, Frank, para ti, ¿qué es la educación financiera y por qué es tan importante en la vida cotidiana? Mira, eso es una pregunta muy importante porque para cualquier persona, su salario es su principal instrumento de generación de riqueza. Entonces, saber de finanzas personales es tener el conocimiento, la comprensión y tener los principios básicos de cómo administrar ese instrumento que es tu principal fuente de generación de riqueza. Yo sé que hay muchas personas que son emprendedores y que hacen grandes negocios y que empiezan pequeños y después crecen, pero la mayoría de las personas, no solo en este país, sino en el mundo, generan su ingreso básicamente a través de un empleo o de varios empleos. Y ese salario que generan debe ser administrado de una manera muy consciente con el objetivo de poder generar la riqueza necesaria y poder alcanzar los objetivos que tú como familia o como persona puedas tener. Entonces, por eso las finanzas personales son tan importantes. Es muy común que las personas no reciban ningún tipo de información o de enseñanza acerca de finanzas personales porque no las reciben en las escuelas, no las reciben normalmente en el hogar y es la vida que te va enseñando esos principios. Y si tú no tuviste alrededor de ti una persona que realmente te pueda guiar o alguien que te pueda enseñar cuáles son esos principios, por eso mucha gente tiene tantos problemas en poder crecer financieramente. Por eso las finanzas personales son tan claves. Sí, y hablando en este país en particular, que es Estados Unidos, la accesibilidad a que las personas se puedan adeudar en diferentes cosas que no Sí. necesitan es donde el salario se les va. Entonces no pueden tener esa capacidad de ahorro porque dicen que no les alcanza. Claro, claro. Y ese es uno de los temas, porque como tú estás enfocada más que nada a la comunidad latina por hacer este podcast en español,
la comunidad latina, por las características que tenemos los latinos aquí en Estados Unidos, a pesar de estar rodeados de tanta información y de tantas posibilidades de generar riqueza, no tenemos los principios necesarios muchas veces para poderle sacar provecho a esa riqueza y a esas oportunidades que nos da vivir en un país como este. Exacto, exacto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los conceptos básicos que toda persona debería conocer para gestionar bien su dinero? Mira, yo te diría que hay 5 conceptos fundamentales que toda persona debe tener en su cabeza y en su radar para poder tener una vida financiera positiva, estable y, si Dios te da la oportunidad, poder crecer. El primero es el manejo del presupuesto, de lo cual estoy seguro hablaremos un poco más en esta noche. El manejo del presupuesto es fundamental porque es un instrumento que te permite poder alcanzar los objetivos financieros que tú o tu familia tengan. El segundo tema que es muy importante tomar en cuenta es el tema del ahorro, porque el ahorro, que es otro tema que yo espero que podamos tener chance de hablar un poquito más, es clave cuando nosotros hablamos de finanzas personales. El tercero es la inversión. Es muy importante aprender a invertir porque la inversión es lo que te va a permitir multiplicar tu dinero. En cuarto lugar, un tema muy importante también, el retiro. La mayoría de las personas que quizás están viendo este podcast generan su dinero en el día a día. Y es posible que usted tenga una compañía y que sea muy bueno en el área donde usted esté generando su dinero, o ya sea porque sea parte de una compañía pequeña o sea dueño de una compañía pequeña. Pero muchas personas no saben de qué van a vivir cuando tengan 65, 70 No años. piensan a largo No plazo. piensan a largo plazo. Entonces, cuando les llega el momento, ya es muy tarde, porque el mejor momento para haber sembrado un árbol era hace 10 años. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tema del retiro. Y por último, que aunque lo digo de último, no es el menos importante, es Ujú. el tema del manejo de las deudas. Porque como tú decías al principio, las deudas son una de las variables más que inciden de manera negativa muchas veces en la vida financiera, muchas veces afectiva, hasta la salud física de las Ujú. personas, porque resultan una carga muy onerosa para muchas familias y deben ser lidiadas de una manera efectiva para poder convertirlas en un instrumento que también sirva para generar riqueza. Exacto, exacto. Bueno, la tercera pregunta es, ¿por qué es crucial tener un presupuesto y cómo podemos crear un efectivo? Mira, esa es una pregunta básica porque lo mencioné como el primer elemento Ujú. para poder tener un manejo de las finanzas personales efectivo. El presupuesto es la expresión financiera de tus planes. Muchas veces la gente lo piensa el presupuesto como si fuera simplemente algo para poder controlar gastos. Y el presupuesto no es para eso solamente. El presupuesto es la expresión financiera de tus planes. Cuando una empresa hace un presupuesto, que lo hace al final del año para poder manejarse para el año siguiente, en ese presupuesto están expresados cuáles son los planes que la empresa tiene. Si la empresa se va a expandir, si la empresa va a despedir personal o va a contratar personal, si va a empezar un nuevo proyecto, todo eso está reflejado en ese presupuesto. Y nosotros, a pesar de que lo vemos en las empresas, los que hemos tenido chance de quizás estudiar finanzas corporativas, no lo aplicamos en nuestra vida personal porque el presupuesto debe ser el reflejo de los planes. ¿Cuáles son tus planes? ¿Tú quieres comprar una casa? Eso tiene que estar reflejado ahí. ¿Tú quieres mandar tus hijos a la universidad? Tiene que estar reflejado. ¿Tú quieres cambiar el carro? Eso tiene que estar reflejado ahí. ¿Tú quieres invertir un poco más en tu salud, invertir un poco más en tu relación, invertir un poco más en una vivienda que quieres comprar? Todo eso tiene que estar reflejado en el presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene dos caras principales. Una es el área de los ingresos y otra es el área de los gastos. Uno de los grandes problemas que tienen las familias latinas, porque para poder armar un presupuesto, tú tienes que saber cuál es el verdadero ingreso del hogar. Pero muchas veces ni el esposo sabe cuánto genera la esposa, ni la esposa sabe cuánto genera el esposo. Si tú eres soltero, no tienes problemas, Ujú. pero si tú tienes la bendición de tener un matrimonio, pues
tu esposa y tú son uno Ujú. y deberían de compartir claramente cuáles son los gastos del hogar. En República Dominicana nosotros decimos que a la mujer dominicana le encanta tener un clavo. Un clavo es una cantidad de dinero no determinada de la cual el esposo no tiene idea ni acceso, ¿no? Y muchas veces cuando el esposo le dice, mi amor, mira, yo necesito que tú me prestes esta cantidad, le dice de que no, mira, devuélvemelo porque ese dinero no es mío, pero eso es del clavo que lo sacó, Ujú. ¿entiendes? Pero el primero tiene que haber en la familia una idea clara de cuánto dinero se genera en el hogar. Y lo segundo es porque los presupuestos no deben ser hechos de manera teórica. Los presupuestos deben parirse, los presupuestos deben engendrarse. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú vas a hacer la parte del gasto, tú no debes sentarte a decir, yo pago tanto de casa y nosotros gastamos tanto en los groceries y gastamos tanto en los biles, en los utilities. Eso no es la manera de hacer un Y presupuesto. entonces siempre lo he hecho mal, porque eso es lo Exactamente. que yo La hacía. manera de hacer un presupuesto es tú tomarte 2 o 3 meses y todo gasto que tú hagas, meterlo en una pequeña caja. Yo le digo siempre que Ujú. hagamos el experimento de la caja de zapatos cuando hablo con alguien o cuando doy conferencias sobre esos temas, de que una persona debe durante 3 meses Ujú. tomar cada gasto que hace y pedir una factura y ponerlo en esa caja Durante 3 durante meses. 3 meses. Y después de que tú tienes esos 3 meses y tienes todas tus facturas de todo lo que compraste. Desde que una manzana hasta lo que gastaste en gasolina, hasta el bill de la luz, hasta lo que pagaste de casa, todo está ahí. Entonces tú te sientas a ver cuál es tus verdaderos gastos. En ese momento, cuando tú veas realmente cuánto tú estás gastando de Amazon, cuánto realmente gastaste de luz, cuánto realmente gastaste de agua, entonces Ujú. tú ahí vas a tener una idea clara de cuáles son los gastos de tu hogar y cuáles son los escapes por dónde se va más dinero. Y yo Porque creo que tenemos muchos. Ujú. exactamente, entonces ahí tú te vas a dar cuenta de cuántas veces ustedes están saliendo a comer fuera, cuántas veces ustedes están gastando en Amazon o cuántas cosas ustedes están comprando que quizá no necesitan. Y por eso hay que hacerlo durante por lo menos 3 meses para tú tener una idea. Entonces, el promedio de esas cosas es lo que te va a dar a ti el input de gasto que tú estás realmente gastando y te va a también dar información acerca de cuáles son los elementos que se está gastando innecesariamente Ujú. en la El casa, escape que tú el dices. escape. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes tu ingreso verdadero y tu gasto verdadero, entonces es que tú puedes hacer un presupuesto consciente. Pero ese presupuesto no está completo si no están tus planes incluidos Ujú. en él. Tú tienes que reflejar en ese presupuesto cuáles son los planes que tiene tu familia, cuáles son los planes que tú tienes y los planes cuestan dinero. Ujú. Cuando tú quieres cambiar la casa, cuando tú quieres mudarte, o cuando tú quieres comprar tu casa, cuando tú quieres cambiar el carro, cuando tú quieres cambiar, poner a tus hijos de una escuela pública a una escuela privada, cuando tú quieres poner al niño en fútbol y a la niña en ballet, todo eso cuesta dinero. Entonces, Ujú. ese presupuesto verdadero que tú engendraste durante varios meses es el que te va a decir hasta dónde tú puedes llegar y a qué tú puedes aspirar. Excelente. Yeah. Yo hacía el presupuesto por mes, ¿verdad? Y cada mes me salía diferente. Claro, claro. Entonces, ahí es donde uno tiene sentido lo que dices, 3 meses consecutivos y ahí uno puede ver Y cuáles ahí son los uno puede escapes. ver claramente porque el tema es que si tú lo haces teóricamente, el presupuesto muy difícilmente va a cuadrar con la realidad. La realidad de lo que tú gastas es la que te debe dar información acerca de cómo tú debes manejarte. Me encanta. Aprendí mucho Qué en bueno, esta qué bueno, parte. qué bueno, qué Me bueno. imagino lo que vamos a aprender más adelante. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué es el ahorro y qué estrategias recomiendas para ahorrar de manera efectiva? Mira, el ahorro requiere, y eso es algo que todos nosotros hemos oído desde pequeños, lo importante que es ahorrar, pero pocos hemos entendido que el ahorro requiere un sacrificio del consumo. O sea, todos decimos que queremos ahorrar Ujú. una cantidad X de dinero al mes, pero nosotros quizá no nos hemos dado cuenta que para que el ahorro pueda realmente hacerse realidad, tú tienes que sacrificar el consumo de hoy, los gastos de hoy, los gustos de hoy, para poder mañana tener Un para futuro. ahorrar un futuro. Ujú. Entonces, es muy importante entender de que para nosotros poder establecernos principios y sobre todo metas de ahorro,
yo voy a tener que dejar de gastar en algún área importante quizás para mí. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que el ahorro requiere sacrificio de consumo presente. El segundo tema con respecto al ahorro es que el ahorro tiene que estar atado a algo que espero hablemos más adelante, que es la inversión, que es su primo hermano. El ahorro y la inversión son primo hermano. No se ahorra simplemente para dejarlo en una cuenta, porque si usted no lo sabe, déjeme decírselo, las cuentas de ahorro que los bancos ofrecen, muchas de ellas ni siquiera pagan un 1% de Ujú. interés. Es decir, que su dinero está perdiendo valor o poder adquisitivo. Me explico. Cuando la inflación en los Estados Unidos, que es el aumento general del nivel de precios, es un 5%. Y usted va y lleva su dinero a un banco y ese banco le paga un 1% de interés anual por sus ahorros, usted está perdiendo un 4% del valor de su dinero. Su dinero ahora tiene menos poder adquisitivo al final del año porque usted generó 1% que el banco le pagó, pero usted perdió 5% de poder adquisitivo por la inflación. Ujú. Porque el mismo pan, el mismo jabón o el mismo carro ahora cuesta en promedio 5% más. Entonces, es importante de que cuando uno ahorre, tiene que ponerle atención a cuál es la tasa de interés que va a generar ese ahorro. Porque si la tasa de interés no es como mínimo la inflación, ese ahorro no tiene sentido. Hay ahorro que uno puede tener una cantidad de dinero en una cuenta con el objetivo de usarlo Fondos de emergencia. como un fondo de emergencia, que es Ujú. algo también muy importante. En teoría se dice que un fondo de emergencia debe ser por lo menos 3 meses de los gastos fijos de la familia. Ujú. Es decir, si tú tienes unos gastos fijos que rondan los $8,000 al mes, tu fondo de emergencia debería ser por lo menos $24,000, que tú los tengas en una cuenta Que no se toque. disponible, que no se toca, para poder enfrentar cualquier situación. Porque Ujú. si hay algo que tú y yo sabemos, y todo el que nos está mirando lo sabe también, es que nunca nuestro presupuesto es el mismo todos los meses. Cierto. Si los gastos varían dependiendo de diferentes Ujú. situaciones. Si este mes se te dañó el carro, si ese mes empezó a liquear el techo, Ujú. si este mes pidieron, los niños van para un paseo, todo eso afecta lo que tú gastas. Entonces, por eso el fondo de emergencia te ayuda a mantener tu nivel de consumo sin tener que endeudarse, ¿no? Y el último detalle que quiero decir acerca del ahorro, de que implica un sacrificio de consumo, de que hay que ponerle atención a la tasa de interés y también hay que ver que ese dinero se invierta, es el hecho de que nosotros tenemos que forzarnos a ahorrar. Ujú. El ahorro no viene de manera natural. A nadie nos gusta Nadie, ahorrar. no nos gusta porque entonces es necesario establecer formas en las que usted se vea obligado a ahorrar. Y por eso, por ejemplo, yo soy dominicano y en República Dominicana hay algo, una técnica que se utiliza de ahorro que es muy popular entre la gente, entre nosotros los dominicanos, que se llama el SAN. Y el SAN Yo he simplemente jugado. es, tú has jugado SAN, Sí. perfecto. Bueno, el SAN es simplemente una manera en la que un grupo de personas se pone de acuerdo a dar una cantidad de dinero todos los Ujú. meses y a lo largo de ese periodo, que puede ser un año, puede ser 6 meses, a cada uno de ellos le toca recibir todo el dinero al mismo tiempo y eso es un Ujú. ahorro forzado. Entonces esas Es un personas se compromiso. forzan a ahorrar porque ya tienen un compromiso, ¿no? Ujú. Entonces eso tú puedes buscar maneras de cómo hacerlo, pero esas son formas en las que tú te ves obligado a tener que poner una cantidad de dinero. Hay gente que lo hace, hay muchas instituciones que pueden ofrecer eso, tú lo puedes hacer con un grupo de amigos, Ujú. que es lo que se hace en República Dominicana, pero es algo que tú tienes que forzarte a hacer porque de manera natural no va a salir. Sí, no es una prioridad. No, no es una prioridad. Menos, digamos, cuando uno es joven, que uno Claro, piensa que va a tener la salud y todo, las ganas de trabajar hasta las 11 de la noche claro. y generar el ingreso que más adelante en realidad no va a pasar, Y ¿verdad? eso, y muchas veces vienen situaciones no previstas como enfermedades, un Ujú. accidente, y son cosas que tú necesitas tener ahorro. Claro que Sí. sí. Bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos entender y manejar la deuda de manera responsable en este país que es tan consumista? Mira, eso que tú has dicho es algo muy crítico porque hay deuda buena y deuda mala. Ujú. No, la deuda buena es una deuda que
es un crédito que tú tomas con el objetivo de adquirir un activo que va a generar ingresos en el futuro. Por ejemplo, cuando usted compra una casa, usted adquiere una deuda con el banco, pero eso es una deuda buena porque la casa está generando un valor que usted me dirá, pero ¿qué valor está generando la casa si yo vivo en ella y tengo que pagar el mortgage todos los meses? El valor de la casa lo está generando en su valuación en el mercado. Porque esa casa que usted hoy compró en $500,000 a lo largo del tiempo va a valer 550, 600, 650 y eso que usted se va ganando es lo que se le llama aquí equity, que es simplemente la diferencia entre lo que vale la casa en el mercado y el dinero que usted tomó prestado, que como usted lo ha ido pagando, esa cantidad de dinero que usted le debe al banco va bajando con el tiempo y con la evaluación del mercado, como aquí las La casas ganancia. aumentan de precio en la mayoría de los casos. Sabemos que tuvimos la crisis de 2008-2009, pero Ujú. son episodios atípicos. Lo normal es que las casas aumenten de precio. Entonces, esa diferencia entre lo que usted debe y lo que la casa vale es lo que se le llama equity. Eso va aumentando a lo largo del tiempo y después usted puede girar contra ese equity utilizando un HELOC, que es un Home Equity Line of Credit, que es una línea de crédito que usted ala de ese equity, o puede tomar un préstamo directamente, un Home Equity Loan, directo de ese equity que tú Ujú. tienes. Pero esos son elementos que te dicen que tú estás generando valor. Ahora, eso es una deuda buena, pero puede ser que tú digas, no, yo compré un carro a crédito. Y puede ser que tú digas, bueno, yo uso el carro para hacer Uber y con ese Uber yo cubro mis gastos y pago el carro, perfecto. Pero la mayoría de nosotros no hace Uber. Entonces, esa deuda que tú tomaste con el carro, como el carro es un activo que se va depreciando a lo largo del tiempo y va perdiendo rápidamente su Ujú. valor. De hecho, cuando tú compras un vehículo, inmediatamente tú lo manejas y lo compras nuevo fuera del dealer, ya no Ya vale lo no vale mismo. lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ese carro en 5 años probablemente no valdría nada y tiene un valor residual en el mercado que tú lo puedes vender. Y por eso una persona puede comprar, qué sé yo, un Mercedes-Benz, que es un carro de lujo, y a los 5 o 6 años, porque no es todavía un clásico, tú ya lo puedes vender a un precio cualquiera, pero el Ujú. costo de mantenimiento es más alto, etcétera. Entonces, hay deudas buenas y deudas malas. Ahora, ¿cómo una persona que esté endeudado sale de las deudas? Hay 3 pasos fundamentales. El primero es que la mayoría de las personas sabe que debe, pero no sabe cuánto debe ni a quién le debe. Ujú. Y por eso yo siempre que doy talleres de finanzas personales, les digo a las personas, usted tiene que hacer una lista de deudas por acreedor, es decir, por la persona que usted le debe el dinero y por monto. Porque hay gente que anda pagando intereses y no sabe a Y quién no se sé. lo paga, y no sabe por qué, Y y no pagan lo sabe mínimo, entonces nunca salen de exactamente, y la deuda. nunca se endeuda, se sale de la deuda. Segundo elemento que es muy importante después de que usted liste las deudas, usted necesita establecer un plan de pago. Y ese plan de pago para poder liberarse de las deudas tiene que empezar eliminando las deudas más pequeñas primero, ¿no? Y el tercer paso, que es muy importante, que va dentro de los otros dos, es porque la principal deuda que la gente tiene en este país son las tarjetas de crédito. Porque en Sí. este país es muy fácil Ujú. sacar tarjetas de crédito, es muy fácil pasar la tarjeta en cualquier lugar. Y la mayoría de las personas solamente llega a pasar esa tarjeta un grupo de veces porque tiene la tarjeta llena y solamente paga el mínimo de la Mínimo. tarjeta. Y pagar el mínimo de la tarjeta es como pagar un plan funerario. O sea, usted está pagando su propia tumba. Porque el que paga solo el mínimo de la tarjeta nunca va a Nunca, poder nunca pagar la sale de la tarjeta. Las deuda. tarjetas no están diseñadas para pagar el mínimo. Porque los intereses Intereses de la son tarjeta demasiado son altos. altísimos. Entonces, esos 3 elementos son importantes. Que listar las deudas, hay que tener un plan claro de cómo pagar y sobre todo hay que evitar esos préstamos y esos instrumentos financieros de altos intereses que son lo que hacen que la deuda suba demasiado a veces fuera del alcance de la persona. Sí, lo que hacen es hundir a la persona porque en Claro. realidad no terminan de pagar la deuda en sí, sino solamente se enfocan en los intereses. Esta otra pregunta es, ¿qué papel juega el crédito en nuestras finanzas personales y cómo podemos mantener un buen historial crediticio? Mira, Fabiola, en República Dominicana hay un refrán que estoy seguro que lo está en otros países de América Latina que dice, cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? La fama y la reputación de la persona muchas veces hace que la persona, sin tener ni siquiera los méritos, pueda recibir beneficio de esa fama que creó. Pues el crédito es nuestra reputación financiera. Cuando una persona eh,
paga una tarjeta o deja de pagar un bill o deja de pagar cualquier compromiso financiero que tenga, toda esa información va a una base de datos. Y esas bases de datos, hay varias compañías que tienen la posibilidad de recolectar toda esa información. Y cada una de esas transacciones financieras que tú debes, porque fíjate que, y es algo interesante, mucha gente quizá no sabe, tú puedes tener muchos activos, pero tu historial de crédito no se basa en los activos que tú tienes. Tu historial de crédito solamente se basa en lo que tú En debes. las deudas. Y hay que tener un historial de crédito. Mucha gente que se va al otro extremo no quiere tener ningún tipo de deuda. Es un error. Todos debemos de tener algún tipo de actividad crediticia con los bancos para poder crear esa reputación de que somos buena paga. Ujú. ¿Entiendes? El tú no tener un crédito con un banco es un error porque es algo que no te va a permitir ser una persona sujeta de crédito, ¿no? Entonces, el crédito es nuestra reputación financiera. Y esas compañías que hacen ese crédito, pues le hacen un score a la persona, no un número que es lo que determina si la persona tiene un buen crédito, un crédito mediocre, un crédito bueno, un crédito excelente. Y ese número va entre 300 y 850. Y Ujú. normalmente FICO y otras compañías aquí en Estados Unidos son las que hacen ese credit score. Uno de los graves problemas, Fabiola, que tienen muchos de los amigos que nos están viendo, es que no saben cuál es su credit score. Oh, sí, mucha gente. Mucha gente no tiene la más mínima idea y cuando van a pedir un préstamo para comprar una casa, para comprar un carro, para cualquier activo, es que se dan cuenta que tienen un mal Ujú. crédito. Porque nunca revisaron su crédito, no se dieron cuenta de que hubo una compañía que les reportó que ellos no pagaron, aunque pagaron. Entonces es importante y es un consejo que les doy a los que nos están mirando en esta hora, es que usted revise por lo menos cada 6 meses su historial de crédito. Usted tiene por ley el derecho de imprimir todos los años gratuitamente un historial de crédito completo con todas las transacciones de los últimos 10 años. Ujú. Y entonces eso le permite a usted ver quién le ha reportado qué y si la información está bien o no. Y sobre todo, nunca haga una transacción crediticia sin saber cuál es su crédito. Eso es muy Correcto, importante. excelente. La otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son algunos recursos o herramientas que recomiendas para aprender más sobre la educación financiera? Mira, yo te diría que hay tres principales. El primero son los libros. Yo sé que a nosotros los latinos no nos gusta leer, pero la información financiera está disponible. Uno de los problemas, yo te diría, que existe es que la mayoría de la buena información financiera que está disponible de manera a veces gratuita está en inglés. Ujú. Entonces, en español a veces es difícil encontrar información. Sin embargo, hay libros que yo siempre recomiendo. Yo creo que todo lo que escriba Dave Ramsey, que es un analista financiero y un asesor y tiene su programa, tiene su podcast y es una persona que ha pasado por muchas etapas en su vida financiera y tiene mucha experiencia en finanzas personales, es una persona que yo siempre recomiendo. Si usted puede leer un libro de Dave Ramsey, hay otros autores, pero Dave Ramsey es una persona que yo creo que tiene, porque cuando hablamos de finanzas personales, los principios que tú vas a recibir son lo fundamental, Ujú. porque cada cual tiene una forma de aplicar esos principios. En las finanzas personales, el que te hable de montos no te está enseñando correctamente. Es un principio que te tiene que enseñar. Un hábito. Exactamente, un Ujú. hábito que hay que crear. Ujú. Entonces, otro libro que a mí me parece que es muy importante, y si usted tiene chance, lo puede pedir por Amazon, lo escribió una persona con la que trabajé un tiempo y es un buen amigo que se llama Andrés Panasiuk, se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es un gran libro que sobre todo te enseña los básicos de cómo hacer un presupuesto familiar y de cómo poder realmente ejecutarlo. También yo soy muy abanderado del uso de podcasts como esto. Yo creo que lo que tú estás haciendo es un gran beneficio para la comunidad latina porque Muchas no gracias. hay mucha información acerca de finanzas. Yo creo que tú has tomado un excelente tema y verlo desde diferentes puntos de vista, porque nadie tiene toda la verdad sobre las Ujú. finanzas. Y sobre todo yo creo mucho en la información que está en el Internet. Hay muchos websites que incluso instituciones financieras están poniendo a la disposición en español, inglés, en varios idiomas, que también sirven para poder alimentar a la persona sobre
cuáles son los principios y sobre todo cuáles son los recursos que están disponibles. Hay un montón de recursos. En este país estamos llenos de esos recursos y creo que es una gran oportunidad que tenemos. Websites, podcasts y sobre todo libros para finanzas personales. Sí, es súper importante lo que tú dices, porque nosotros como latinos también no nos gusta leer, Mm, pero también está el podcast que tal vez nos gusta lo podemos tomarnos, escuchar. escuchar, Exactamente. y es una buena manera de Sí. poder aprender un poquito sobre finanzas. La última pregunta, ¿puedes compartir con nosotros algunos hábitos financieros saludables que todos deberíamos adoptar? Mira, hay tres cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es el presupuesto, de lo cual hablé. Nosotros tenemos que crear un hábito de generar un presupuesto de la manera en que lo dije, que no sea un presupuesto teórico que nos impongamos, sino un presupuesto orgánico que generemos en función de nuestra vida y cuáles son los planes que tenemos. Muy importante el presupuesto. El segundo elemento que yo creo que no tuvimos chance quizá de hablarlo con más detalle, pero que voy a aprovechar ahora a mencionarlo, es la inversión. Porque yo les decía de que el ahorro y la inversión son primos hermanos, van de la Ujú. mano. O sea, tú ahorras para invertir. Es la razón por la que tú ahorras principalmente fuera de tu fondo de emergencia. La inversión es la manera en la que tu dinero trabaja para ti. Esa es la manera en la que tu dinero trabaja para ti a través de la inversión. Y es imposible encontrar otro país sobre la tierra que tenga más recursos, más posibilidades de inversión que los Estados Unidos. Les voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros latinos siempre pensamos que el emprender es la única manera de invertir. Es decir, muchos entienden, bueno, yo voy a poner un negocio, voy a poner un restaurante, voy a poner un negocio de construcción o voy a poner algún tipo de compañía para vender real estate, la que sea, y eso es excelente. Pero no todo el mundo tiene las características necesarias para emprender. Ujú. Ojalá todos la podamos desarrollar, pero no todo el mundo las tiene, porque el emprendedor tiene que ser muy disciplinado, estar abierto a asumir riesgos, estar abierto a trabajar fuera de horas, estar abierto a hacer sacrificios, y no todo el mundo tiene esas características. Pero hay una manera también, obviamente, cuando la gente se mete a invertir en real estate, que tiene también sus riesgos y tiene también el nivel de disciplina que requiere. Pero la inversión en activos financieros, en instrumentos financieros, por ejemplo, invertir en bolsa aquí en Estados Unidos, es algo que muchos latinos temen hacer. Sí. Y yo sé que el tema de tener o no documentos juega un rol, pero muchos latinos que viven en este país y no tienen ese problema, nunca han querido aprender sobre eso. Yo recuerdo que hace unos años di un taller aquí sobre cómo invertir en bolsa y unos de los participantes latinos que estaba en uno de los breaks se me acercó y me dijo, Frank, yo de verdad que me arrepiento no haber conocido esta información Ujú. cuando yo empecé a generar dinero en este país, porque la gente le tiene miedo Miedo. a invertir en bolsa. Y incluso a mí lo que a veces me sorprende es que la generación de nosotros le tiene miedo a invertir en bolsa, pero la generación de nuestros hijos está invirtiendo en criptomonedas. O sea, nosotros saltamos de cero a Sí, 100. sí. ¿Entiendes? Entonces, de no querer invertir, ahora los latinos andan invirtiendo en criptomonedas, que es el activo más riesgoso que Ujú. existe ahora mismo. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un punto medio y el aprender a invertir es clave, porque si tú no tienes la capacidad de emprender, si tú no quieres meterte en real estate, existe todo un mundo de instrumentos financieros a los cuales tú puedes acceder que son beneficiosos para incluso si tú eres una persona que vive en este país y tienes ciudadanía o eres residente, que también ayudan en términos de tus impuestos, Ujú. pero que son importantes y que generan muchísimo dinero para la mayoría. Los americanos de eso es que viven. Los americanos viven de tener sus ahorros, no solamente de tener su 401k y tener otras inversiones, de invertir en bolsa. De eso es que se vive en este país. Ujú. Y nosotros los latinos tenemos que perder ese miedo y asumirlo. Y por último, el último consejo que yo podría darle es sobre las deudas, que ya lo hablamos. El tema de las deudas es un tema clave, porque la razón por la que los latinos muchas veces nos vemos frenados de poder crecer
financieramente en este país es porque estamos abrumados de deudas. Queremos vivir un estilo de vida que no nos corresponde. Mi querido hermano Pedro Luis Taveras, si ve esto, lo voy a citar aquí, mi hermano Pedro Luis dice que a nosotros nos gusta pelear fuera de nuestro peso. Y eso es un grave problema del Sí, latino. O sea, si tú quieres vivir un estilo de vida pero no tienes los recursos para vivirlo. Entonces quieres vivirlo para mostrarle a otros y lo que estás es tomando dinero prestado para vivir un estilo de vida para agradar a gente que no necesariamente quiere exacto. saber de ti. Ujú. Tía, entonces es muy importante ver esos tres aspectos: presupuestos, inversión, deuda, para poder realmente tener un manejo eficiente y sobre todo que sea de generación de riqueza de tus finanzas personales. Frank, muchísimas gracias por toda esta información. Definitivamente yo aprendí un montón. Qué bueno, qué bueno. Principalmente en la parte de presupuesto, ¿verdad? Bueno, en todo el sentido. Gracias por toda esa información, ese conocimiento. Este podcast quedó corto para ti porque es tanta la información que nos Bueno, me puedes dar. alegra. Vamos a tener un segundo episodio con Frank. Ojalá y sea un día que yo no venga de viaje, Por favor, sí, ¿verdad? sí, sí, vamos a tratar de arreglarlo de una mejor manera, pero te agradezco por tu tiempo, por estar aquí. Gracias por venir. ¿Te quieres despedir del público? ¿Algún otro consejo? Bueno, yo creo que lo más importante que yo podría decirle es que con las finanzas nunca uno deja de aprender. Y es muy importante que recursos como los que tú estás poniendo a disposición hoy día para la comunidad latina, como libros, podcasts, websites, revistas, que nunca dejen de leer y de aprender, que no tomen el dinero como algo que tú das por sentado y que no hay, y esa es la forma en que yo lo Ujú. administro, no hay forma de que yo pueda cambiar. Porque recuerden siempre, tu ingreso, tu sueldo es tu principal instrumento de generación de riqueza. Lo mejor que tú puedes hacer para ti y tu familia es administrarlo sabiamente. Gracias, Frank. Ya saben, mi gente, es tan importante lo que son las finanzas, así que tómenlo en cuenta, apliquen estos consejos que son tan importantes y son gratis, ¿verdad? No hemos tenido que pagar por esto, así que espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos, de darnos like. Es importante que compartan porque esta información es importante para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Frank. A tu orden siempre.